Tiene la palabra la senadora Darda por Río Negro. Señor presidente, en primer lugar, como lo hemos hecho en las comisiones en las que hemos participado, vamos a adelantar nuestro voto negativo al presente proyecto de ley. No hace falta decir que el debate ha sido absolutamente insuficiente. 48 horas de debate para una ley que va a hipotecar el futuro de los argentinos por más de 2 generaciones. Y ratificamos lo que dijimos desde el principio, que con este proyecto en realidad se está discutiendo las condiciones de la entrega. Y me animo a decir que es o significa la mayor entrega de soberanía de los últimos años. ¿Y por qué lo decimos? Este proyecto de ley, además de establecer regalías totalmente irrisorias, como techos de un 18%, si sumamos los 12% más los 3 más 3 de las posibles prórrogas, no establece bases, o sea, no establece pisos, e inclusive se puede llegar hasta un 5% de regalías cuando sabemos que otros países del mundo establecen unas regalías que puede ascender hasta el 50%, el 25%, el 30%, según los casos, y estamos hablando de países como el caso de Colombia, de Venezuela y de Bolivia. Pero me refiero también a cómo se ha desjerarquizado la cuestión ambiental, remitiéndolo solamente a un artículo, el artículo que está ubicado en los anexos o bien en las disposiciones transitorias que indican que la cuestión ambiental va a estar resuelta por cada una de las provincias oportunamente con una decisión uniforme de ciertos parámetros ambientales que no conocemos en absoluto. Voy a hacer eje sobre todo en lo que significa la opinión respecto de lo que está pasando, sobre todo en nuestra zona, con las cuencas del río Limay, Neuquén y Negro, y sobre todo con la cuenca del río Colorado. ¿Para qué? Para terminar o finalizar diciendo que si nosotros, como Estado, no hemos podido controlar los efectos de las explotaciones convencionales, menos aún tenemos garantía de poder controlar lo que suceda con las explotaciones de los no convencionales. Y por eso quiero traer a colación un informe del COIRCO, que es el Consejo Interjurisdiccional, que debiera velar por la salud del río Colorado, que reconoce los siguientes datos. Son datos del año 2012. La Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO expuso la gran cantidad de incidentes de contaminación ambiental ocurridos en esa cuenca. Allí hay 70 yacimientos operados por 18 empresas que totalizan 13.000 instalaciones. El estudio indica que las empresas denunciaron 1.164 incidentes en 2010 y 1.982 en 2011. Es lo que denunciaron las empresas. Cabe preguntarse lo que no denunciaron las empresas. En 2011 se verificaron en la cuenca del río Colorado 5.652.000 litros de agua de producción y 429.000 litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de combustible totalmente cargados. Lo dice el informe del COIRCO. Vamos a otro aspecto que nos preocupa de este proyecto, que es la legalización de la explotación de los llamados no convencionales y sobre todo la metodología a utilizar, que es la llamada técnica del fracking. Y cuando hablamos de fracking pareciera que creemos que todos los argentinos saben de qué estamos hablando, por eso me voy a permitir hacer una somera explicación muy simple.
¿Qué es el fracking? El fracking es una palabra inglesa que significa fractura hidráulica. Significa una perforación que puede llegar a 2 o 3 kilómetros bajo tierra hasta llegar a lo que se denomina la roca esquisto, donde justamente está acumulado el gas que queremos extraer. Y de allí, de esa perforación, van a salir otras perforaciones, pero de modo horizontal, también de una misma dimensión. Estamos hablando de 3 kilómetros de perforaciones en forma horizontal, para lo cual se inyecta litros y litros de agua, miles de litros de agua, porque cada pozo puede soportar 18 perforaciones aproximadamente y cada perforación conlleva un equivalente a 4.000 a 30.000 metros cúbicos de agua. Esta agua va mezclada con sustancias químicas y con arena a gran presión para poder provocar justamente la explosión de esas rocas donde está acumulado el gas que se pretende extraer. Uno se pregunta dónde van los fluidos, ¿no? Esa agua que se inyecta a gran presión, y se ha señalado que esos fluidos solamente entre un 30 y un 50% vuelven a la superficie y el resto queda abajo. El resto que vuelve a la superficie ya viene, además de mezclado con los químicos, viene ya contaminado con el gas metano con el cual toma contacto, y en la superficie el resto que queda de esta agua contaminada con químicos y arena es la que ya está probado en distintos accidentes ambientales ocurridos a lo largo y a lo ancho del mundo que han contaminado las napas freáticas, o peor aún, las llamadas aguas subterráneas o acuíferos. Bien. Como sabemos, esta es una técnica que se usa hace más de 10 años en Estados Unidos, y es justamente Estados Unidos, pero también Gran Bretaña y algunos países de Europa quienes están estudiando con mayor profundidad los efectos nocivos de la fractura hidráulica. Por ejemplo, el Centro Tyndall de la Universidad de Manchester del Reino Unido fue uno de los primeros en investigar los impactos de la extracción de gas de esquisto sobre el medio ambiente y analizó 260 productos químicos usados en el fracking. Y estableció que de ese total, 17 fueron considerados tóxicos para organismos acuáticos, 38 tóxicos agudos, 8 cancerígenos probados y otros 6 sospechados de serlo, 7 elementos mutagénicos y 5 producen efectos sobre la reproducción. Como decía recién, hubo muchos accidentes ambientales en el estado de Colorado. En el año 2004, por ejemplo, se observó gas natural burbujeando en una aguada y en los acuíferos circundantes, 90 veces superior al límite establecido de gas. En Youngstown, también otro estado de Estados Unidos, se produjeron movimientos sísmicos que se están estudiando si son provenientes de esta fractura hidráulica. Sin irnos más lejos, en mi provincia, la provincia de Río Negro, en la localidad de Allen, se han detectado hace muy poco tiempo 2 accidentes ambientales con llamas de más de 15 metros que por supuesto produjeron alarma en los pobladores de las chacras, ya vamos a hablar de eso. También, por supuesto, en lo que es Vaca Muerta hoy. Por eso, señor presidente, esta técnica de fractura hidráulica no es inocua, no es inocente, porque ha sido prohibida o suspendida con diferentes moratorias en más de 17 países del mundo. Por ejemplo, en Francia, Bulgaria. El estado de Nueva York, por ejemplo, decidió en el año 2010 una moratoria de las perforaciones hasta obtener normas de control. Pittsburgh, en el año 2010 prohibió dentro de sus límites de la ciudad. La legislatura Ohio también estableció una moratoria respecto de la técnica del fracking.
En Canadá también hubo moratorias, en Australia, en Sudáfrica, y podemos seguir la lista. Pero más allá de la cuestión de la fractura hidráulica y de lo que significa el gas y petróleo no convencional, a nuestro criterio hay un peligro aún mayor, o tan importante como el gas y petróleo no convencional, que son los peligros que acarrea la explotación offshore, sin garantías de control ambiental. ¿Qué son las explotaciones offshore? Como está establecido en el proyecto, las llamadas explotaciones costa afuera. No en vano, muchas organizaciones de pescadores han manifestado su oposición a lo que significa la explotación en la costa marítima, en el mar. Todos sabemos lo que significan las explotaciones propiamente dichas, la emisión de gases, el lodo producto de las perforaciones. Pensemos en nuestra riqueza marina, en nuestra fauna marina. Y por eso hablo de lo que significa masificar la explotación offshore sin control ambiental suficiente o garantía de que exista control ambiental. ¿Sabe cuántas áreas protegidas tenemos a lo largo de los más de 5.000 kilómetros de costa en nuestro país? Más de 40 áreas naturales protegidas, de lobos marinos, de pingüinos, bueno, todos sabemos nuestras riquezas en cuanto a lo que significan las áreas protegidas para ballenas, delfines, etcétera, etcétera, etcétera. Los centros turísticos que tenemos a lo largo y a lo ancho de la costa atlántica. Y sabemos también, y por eso no se explica con todas las letras, cuáles han sido las modificaciones de último momento que se introdujeron al presente proyecto respecto de las previsiones, entre comillas, que estaban establecidas en el proyecto original, relacionado con la profundidad a la cual remitía la futura ley respecto de estas explotaciones offshore. Y por eso se entiende la defensa tan animada que hizo el gobernador Martín Bussi del Chubut, cuando, bueno, permanentemente creo que estuvo media hora haciendo hincapié en la necesidad de promocionar o fomentar este tipo de explotación offshore, o sea, explotación del petróleo en el mar, ¿sí? Por más de 30 años, como establece este proyecto de ley, por la presión, aparentemente, producida por una empresa con intereses en la región, sobre todo en la explotación o en la extensión de la explotación del Cerro Dragón y sobre todo las explotaciones en Comodoro Rivadavia. Por eso yo hago responsable al gobernador Martín Bussi por lo que pudiera suceder con eventuales accidentes ambientales como ha ocurrido en el Golfo de México. No olvidemos hace muy poco tiempo una de las mayores derrames de petróleo que hubo y que impactó fuertemente en la cuestión social, económica, cultural, sobre todo de aquellas regiones de Centroamérica. No queremos que esto pase en la Argentina, señor presidente. Y si no hay controles es muy posible que suceda. Pensemos en nuestras playas, en los centros turísticos que visitan cientos de miles de turistas al año. Otra cuestión a la cual siempre hago referencia al provenir de una provincia como la provincia de Río Negro, donde las explotaciones de gas y petróleo no convencional están avanzando sobre la zona de chacras, o sea, sobre la fruticultura. Yo creo que esto también significa una responsabilidad histórica que algunos van a tener que explicar en algún momento, porque reemplazar la matriz productiva agraria por la matriz productiva hidrocarburífera, que significa que donde se explote un pozo petrolero ya no se puede plantar más ni
ni una planta de pera, ni una planta de manzana. Pensemos que esto está ocurriendo en localidades como Allen, que es la capital nacional de la pera, y le estamos metiendo gas y petróleo no convencional. Creo que allí va a haber una gran responsabilidad histórica, no solamente por los impactos sociales que produce el avance inmobiliario, sino la posible destrucción de todo un sistema de riego que, como decíamos en las comisiones, nos enorgullece, porque ha sido la obra más importante de los últimos 100 años. Y también me quiero referir, porque también se puso en cuestión, cómo esto va a afectar la calidad de nuestra fruta, sobre todo de nuestra fruta en el mercado externo. Yo temo, y muchos tememos, que con esta ley se deje a Río Negro en un escalón mucho más abajo en lo que es el mercado internacional de pera y manzana. Y también allí va a haber una responsabilidad histórica de los que promuevan que cada vez tengamos menos pequeños y medianos productores ahogados por deudas, por la FIP y por remates, que todavía lamentablemente los tenemos acechando sobre la cabeza de los pequeños y medianos productores. Ahora tengamos este avance de la explotación hidrocarburífera que hace que nuestros pequeños productores ahogados estén alquilando sus chacras por 4.500 pesos por mes. Eso, por supuesto, que es la sentencia absoluta sobre lo que va a ser la calidad de esa tierra en el futuro. Otro tema al cual me he referido en las comisiones, los derechos de los pueblos indígenas. Vaca Muerta la explotación en Vaca Muerta está asentado en un territorio que pertenece a más de 30 comunidades o pueblos indígenas del pueblo nación mapuche. Tenemos una legislación de carácter superior a esta norma que estamos tratando, como es el convenio 169 de la OIT, que ha sido incorporado en nuestro plexo constitucional, donde se establece el derecho que tienen nuestros pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada. También a decidir sobre las prioridades en su desarrollo. Cuando muchos hablan de la economía pastoril y lo hacen en forma de burla o de menoscabo, esa es la forma que han elegido nuestros pueblos indígenas. Y hoy con esta ley, o con este proyecto de ley que vamos a votar en unas horas más, estamos consolidando, lamentablemente, ese abandono, esa humillación que están sufriendo nuestros pueblos indígenas y que lamentablemente la siguen sufriendo después de 5 siglos. Estamos en las vísperas del 11 de octubre, el último día de libertad de nuestros pueblos indígenas. Y más que nunca tenemos que decir que allí no hubo descubrimiento, hubo una simple conquista. Y esa conquista significó uno de los mayores genocidios, del cual nuestro Estado aún no ha dado respuesta. No hay reparación histórica de lo que ha pasado con nuestros pueblos indígenas. Y esta ley vuelve a ignorarlos. Por eso, cuando el doctor Zanini decía en las comisiones que no lo podía abarcar al derecho a la consulta libre, previa, informada, el texto de este artículo, porque no podía abarcar todo, y que había que dejarlo librado a los pliegos. Yo me pregunto si olvidamos los derechos de nuestros pueblos indígenas, ya que no hay una sola palabra que remita a esos derechos que son consagrados en nuestra Constitución. Imagínense si lo van a tener en cuenta en los pliegos. Por eso también no quiero dejar pasar la oportunidad para volver a hacerme eco del reclamo de los viejos ipefianos. Hay más de 8.000 casos aún no resueltos en la justicia cuando se dio este proceso de privatización, donde los que más sufrieron fueron las 30.000 familias de YPF. Y estas son las consecuencias. Cuando hablamos del avasallamiento de las provincias, yo también quiero hablar de mi provincia. Tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 79, donde establece que los yacimientos de gas y petróleo
existentes en nuestro territorio provincial y plataforma marítima son bienes del dominio público provincial y su explotación se otorga por ley provincial, señor presidente. ¿Qué vamos a hacer con las provincias que tienen constituciones con este tipo de disposiciones? Y cuando hablamos de lo que sucedió en el proceso de negociación o supuesta negociación con los gobernadores, yo fui una de las que dije que los gobernadores estaban firmando este borrador de ley de hidrocarburos bajo fuerte presión. Mi provincia, Río Negro, fue discriminada al momento de ser convocada a renegociar sus deudas. 31 millones de coparticipación era lo que iban a descontar si no firmaban. Se mantuvo en zozobra al pueblo de Río Negro durante todo ese largo proceso que duró esta negociación, y cuando firmaron el borrador de la ley de hidrocarburos recién la llamaron a renegociar la deuda. Si eso no es presión, señor presidente, ¿cuál es el término que tenemos que utilizar? El avasallamiento a las autonomías municipales. Hay 40 municipios en Senadora, la Argentina. su tiempo se ha terminado, debería ir redondeando. Yo pedí en labor parlamentaria que, como es único tema, seamos flexibles con el tiempo. 40 municipios. Hemos sido flexibles, lo que estoy tratando es, en la medida que podamos, vayamos redondeando. No, me parece que no quiero que esto le esté molestando, no quiero creer que le esté molestando lo que estoy diciendo. Son 40 municipios en la Argentina. No es molestia, lo que estoy diciendo es que se estiró lo suficiente de los 5 miembros informantes, usted es la última, se le dio un plazo adicional, lo que digo, en la medida de las posibilidades, y redondeando. Perfecto, muchas gracias, señor presidente. Le decía que hay 40 municipios en la Argentina que se han declarado libres de fracking. ¿Sí? O sea, en sus ejidos municipales no se puede practicar la fractura hidráulica. ¿Qué vamos a hacer con esos municipios? Los vamos a pasar por encima con este tipo de legislación que no contempla las decisiones soberanas de los representantes del pueblo de cada una de las localidades de la Argentina. Y por último, por supuesto, que cuando hablamos de política energética, también tenemos que decir que este proyecto significa un atajo. ¿Por qué no pensamos como otros países, como Uruguay, en desarrollar en serio las políticas de llamadas energías limpias, renovables, eólica, solar? 30% es lo que Uruguay dispone de energías limpias en lo que es el concepto total de energía. ¿Sabe cuánto en la Argentina? 0,5. 0,5, a pesar de que hay vasta legislación que promociona las energías renovables. Por eso quiero terminar, señor presidente, con un reconocimiento al trabajo, a la resistencia de la Confederación Mapuche Neuquina y del Parlamento Mapuche de Río Negro. También tengo que hablar de la resistencia de los pueblos indígenas de la provincia del Chubut, que han presentado un amparo y en segunda instancia tienen una medida cautelar a favor, sobre todo por no respetar el principio justamente de la consulta libre previa informada, a la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, a Unión Patum, a la Unión de Asambleas Patagónicas, a la Unión de Asambleas Ciudadanas, a RENACE, a muchos que han trabajado, investigado, como Elvio Mendioros, Roberto Chandío, Maristeles Vampa, Enrique Viale, Pablo Bertinat, Eduardo Delía, al Observatorio Petrolero Sur, a los municipios libres de fracking que se han organizado en la cooperación e integración por territorios libres de fracking. Para terminar, entonces, voy a insistir con que este proyecto constituye una de las entregas más escandalosas de nuestros bienes naturales comunes, y por eso decimos una vez más, no es no. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Guillermo Pereira, de la provincia de Neuquén. Gracias, presidente. Primero, quiero recordar que en el año 94, cuando se reformó la Constitución, la actual presidenta de la Nación hizo un encendido discurso refiriéndose a la modificación de la Constitución referente al tema de la titularidad de los hidrocarburos. Posteriormente, el presidente Néstor Kirchner
promulga la ley llamada la Ley Corta, la 26.197, y que dice textualmente, para recordarles también por qué nosotros defendemos tanto lo que corresponde a lo que es la Ley Corta, que es una conquista para todas las provincias en materia de hidrocarburos. Así que a partir de la promulgación las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraran en su respectivo territorio y en el lecho y subsuelo del mar territorial de que fueran ribereñas, quedando transferido de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y o explotación de hidrocarburos otorgados o aprobados por el Estado Nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones que han traído de sus titulares. Nadie le cabe la menor duda que la soberanía es de la nación argentina, pero esa soberanía debe existir en la medida de que se respeten las autonomías provinciales. Esto que quede bien claro. Por eso, señor presidente, está claro también que los condicionamientos, la forma de concesionar, los plazos, las limitaciones a las regalías, a los impuestos provinciales y a los tributos municipales y las restricciones a la participación de las empresas provinciales con cualquier tipo de asociación son los recortes a la potestad que tienen las provincias y los municipios. Las limitaciones a las provincias y a los municipios para cobrar impuestos o tributos no se corresponde con las competencias y facultades otorgadas por la Constitución y las leyes. La provincia del Neuquén viene reclamando el pago de estos impuestos, impuestos a los sellos, impuestos a los ingresos brutos, a la empresa YPF. Este reclamo es desde el año 2013. YPF paga bajo protesta y valores mucho menores a lo que realmente corresponden estos conceptos. También esta ley que hoy estamos tratando consolida su posición dominante y abusiva de YPF al blanquearse una situación que la ley 17.319 limita las concesiones y limita los permisos de exploración a solo 5 áreas y la explotación de la misma manera a 5 áreas, como lo decía o lo dice la actual legislación en su artículo 25 y 40. Esta ley, la ley que estamos tratando, este proyecto de ley, fíjense, estas restricciones legales se convalida porque YPF al 31 de diciembre del 2013 haya concretado nada menos que 142 permisos, de los cuales 52 son de exploración, 100%, 3 de ellos y el resto participando entre el 45 y el 90%. 90 son de producción, 50 de concesión al 100% y las 40 restantes participando en un 12.2 y el 98%. YPF opera directamente 100 de estos permisos, 42 de exploración y 58 de explotación. Por eso decimos que esta ley está hecha a la medida de YPF y que lógicamente no es competitiva para el resto de las empresas. De acuerdo al permiso, de acuerdo al proyecto de los permisos de concesión, serán adjudicados mediante licitaciones competitivas, dice el proyecto, y los pliegos serán elaborados por las provincias. Licitaciones, dice el dictamen. Perdone que lo interrumpa, senador.
Licitaciones, dije, ¿no? Pero no competitivas, licitaciones. Licitaciones, sí, perdón. Licitaciones competitivas. También dice licitaciones. La corrigieron, perdón. Será elaborado por la Secretaría de Energía y las provincias en el cual está el proyecto. Se impide a las provincias a participar a través de sus empresas provinciales. Creo que esto se pierde una posición histórica que tienen las provincias. Se pierde una oportunidad y realmente esto es grave e imprescindible que la rentabilidad de los proyectos y la atracción de inversiones también corresponde a las provincias. En el artículo 21 se menciona en el proyecto de ley la posibilidad de aportes no definidos del Estado Nacional, el 21, el inciso B, para las zonas productoras en función de la magnitud y alcance de los proyectos de inversión. Se dice aquí también que esto va a ser evaluado por esta comisión, que tanto hemos hablado acá, esta comisión estratégica creada por el decreto 1277, pero no se sigue ningún parámetro, no aclara absolutamente nada qué parámetros se van a seguir para evaluar las inversiones. En Neuquén tenemos una experiencia amarga, que no es del yacimiento Amarga Chica, es del acuerdo Chevron-YPF, donde el gobierno nacional se comprometió a una inversión de 1.000 millones de pesos en obras de infraestructura. Lo estamos esperando, hace un año. Sigue llegando gente, siguen llegando trabajadores de los distintos puntos de nuestro país y solamente tenemos una sala de primeros auxilios con un médico. Escuelas, por supuesto, la única que hay va a ser desbordada en el próximo ciclo lectivo. La ruta que está dentro del proyecto de los 1.000 millones que la provincia tenía que elevar los proyectos a Nación y que fueron aprobados por Nación, la ruta del petróleo, que está colapsada, el tránsito que tiene en horas pico, en horas de la mañana y en horas de la tarde, cuando van o vienen los equipos, los trabajadores al yacimiento, realmente están ocurriendo casi toda la semana, hay accidentes de tránsito. Entonces es importantísimo esto también, definir estas obras de infraestructura que dice el inciso D del artículo 21. Si no vienen las inversiones, serán imposible el acompañamiento provincial a la dinámica de actividad que tenemos y que se espera de los gradientes de poblaciones migrantes. Como decía, hay que construir hospitales, viviendas. Es imposible pensar que Añelo va a tener un crecimiento demográfico sin que tenga las obras de infraestructura. ¿A dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a hacer? Esto hay que ponerlo también. Y esto ocurrió también en la parte sur de Estados Unidos, cerca de Houston también, donde creció tanto la actividad y después se dieron cuenta que no había obras de infraestructura y se pusieron a trabajar en esta línea. Es necesario y esperable que esta ley se agraven los problemas de desorden, falta de planificación y de obras mínimas y necesarias para las ciudades como Rincón de los Sauces y Añelo. Es un proyecto que refleja una ostensible improvisación, enfocado caprichosamente a modificar los roles y facultades de las provincias, porque es así el proyecto, enfocado a este tema con respecto a los roles de la provincia, sin atacar de fondo los graves problemas y definiciones de políticas energéticas que es necesario incorporar en una ley
que está muy lejos de ser un marco de igualdad de oportunidades. Por eso, señor presidente, adelanto mi voto negativo a este proyecto, también porque colisiona con nuestra Constitución provincial, la provincia del Neuquén. Cuando habla de la cláusula federal, dice que todo representante provincial está obligado a ejecutar las acciones positivas pertinentes en defensa de la autonomía y los derechos e intereses de la provincia frente a cualquier pretensión ilegítima de cualquier poder nacional, provincial o municipal. Esta ley tampoco modifica en absoluto un problema muy grave que hay con respecto a la refinación de las pequeñas y medianas empresas. Estas que a través de distintos programas, Refino Plus, Refipyme, una otorgada por un decreto, y el decreto 2014, y el otro por el decreto 1312, resolución 1312 del 08. Estas empresas le cambiaron la regla de juego. Las Refipyme fueron ayudadas por el Estado Nacional con fuertes inversiones para reemplazar la importación de combustibles. Después le cambiaron la regla de juego y así empezaron con graves problemas económicos y que ahora algunas de ellas ya han cerrado, en el caso de Renesa en Neuquén, dejando a trabajadores en la calle. La exportación de estos combustibles, la exportación, principalmente aquellos solventes que no son utilizados en la República Argentina y son exportados, y esto tiene que tener un bono, son compensados con un bono, y este bono se lo reintegran a los 7, 8 meses. Y estas pequeñas empresas tienen que salir a la banca privada a buscar crédito con un alto costo financiero para poder seguir sosteniendo esta actividad, problemas que hay que solucionar. Un acuerdo con Nación tiene un anexo. Ese acuerdo que tanto se ha dicho acá y que comparto cuando hablamos de que hay una fuerte presión, hubo una fuerte presión para que lo firmaran. No estaban de acuerdo ni con el primero ni con el segundo borrador, ni tampoco con el final, que también discutieron mucho los gobernadores, pero estaban muy presionados, que si no firmaban, lógicamente no podían reestructurar la deuda, la negociación de reestructuración de deuda pública. Terminaron firmando y no están muy de acuerdo tampoco con lo que han firmado. Por eso, estos mismos gobernadores nos han hablado a los senadores para ver si podemos hacer algún tipo de modificación. Lo intentamos porque estábamos convencidos que era el camino que teníamos para llegar a un acuerdo definitivo y poder aprobar este proyecto de ley. No lo logramos. No hemos logrado nada, absolutamente nada de eso. El proyecto, digo que tiene que, el anexo tiene que pasar para aprobación de la legislatura porque habla del tema fiscal de la legislatura, de las provincias. Y acá me voy a referir, señor presidente, a un tema muy candente. Muchos dicen que el trabajador petrolero gana bien. No gana bien. Sueldos de 10.000, 12.000 pesos. Hay que tener en cuenta el trabajo que realizan. Llegan a salarios de 50, de 60.000 pesos, 30.000 un peón boca de pozo. Pero ¿sabes por qué? Es al mayor esfuerzo. Horas extra, no trabajan 8 horas, trabajan 12 horas. Y en otro, en fractura, que le llaman servicios especiales, trabajan 250 horas más o menos aproximadas por mes, horas extra. Sumémosle las 200 horas normales, son 450 horas por mes, más de la mitad de las horas del mes que trabajan.
agotadora jornada porque el sistema se lo impone así. Lógicamente que con esto llegan a sumas como las que mencionaba, de 40, 50, 60 mil pesos, pero se lo lleva, el 35% directo se lo lleva impuesto a la ganancia. Quiero decirle, señor presidente, que hay un clima de conflicto latente, que están pidiendo acciones los trabajadores a sus dirigentes. Quieren ir a la pelea. No se ha modificado el mínimo no imponible. Se llegan a las conquistas de mejores salarios todavía, pero ya no lo quieren. No quieren hacer horas extra, porque se las lleva el Estado a las horas extra. Por eso, estoy convencido de que debemos trabajar en una modificación, este Senado debe trabajar en una modificación en lo que hace el impuesto a la ganancia, cuando el trabajador llegue a este tipo de suma por el mayor esfuerzo que realiza, donde descuida a su familia, no lleva a sus hijos al colegio, no comparte la mesa familiar con sus hijos. Estas son cosas que debemos modificar y muy pronto, porque estamos al borde de un gran conflicto social. Y entonces allí donde nos vamos a ver perjudicados, porque nos está mirando el mundo, nos está mirando, con respecto a este nuevo paradigma que es Vaca Muerta, esta formación geológica, y con conflictos sociales, no van a venir a invertir a la República Argentina. Y los trabajadores somos los que estamos cuidando todo esto, somos el dique de contención, los dirigentes, al gran conflicto que se está viniendo y que se está gestando en Chubut, en Santa Cruz, en Neuquén, en Mendoza. Debemos tomar con responsabilidad este tema porque seguramente que vamos a tener grandes problemas de accidente. En 7 días hemos tenido 3 muertos en la provincia de Neuquén de accidentes de trabajo, donde el Estado, a pesar del llamado que se hace a los organismos laborales, no ha actuado como corresponde frente a esto, que es una debilidad que tienen tanto la CRT como las empresas y las organizaciones sindicales que estamos allí queriendo controlar. Y no lo podemos hacer porque es responsabilidad de otros. Compañeros que están trabajando muchas horas, están desconcentrados, se duermen en sus camiones, como ocurrió este accidente la semana pasada, donde el camión desbarrancó y mueren 2 trabajadores que les pasó la carga por encima. Pero ¿cuántas horas llevaban trabajando? Entonces, hay que hablar de muchas cosas, no es solamente de los millones que vienen a invertir y que no son tantos los millones como se habla. Presidente, el único que hasta ahora vino e invirtió fue Chevron. Primero en el plan piloto, los 1.240 millones de las 20 hectáreas, 20 kilómetros, y ahora esta prórroga hasta el mes de diciembre. También, pero no hay para adelante nada. Petronas, un compromiso de 500 millones de pesos en 3 años para explotar esta formación hacen falta aproximadamente 20.000 millones por año. Entonces estamos muy lejos de la realidad. ¿Pero por qué no vienen las empresas? Porque el marco macroeconómico que vive nuestro país que la desconfianza que existe, no vienen a invertir. ¿Qué es lo que han hecho? Como hizo Petronas, puso los pies, aquí estamos, vamos a invertir de acuerdo a las exigencias que tenemos en este proceso y esperaremos a que cambie las situaciones económicas y políticas de nuestro país o de este país, para ellos recién venir a desarrollar su proyecto. Mientras tanto, vinieron, están allí, pero no hay desarrollo salvo lo que tienen que hacer de acuerdo al compromiso asumido. Por eso, presidente, reitero mi voto negativo
a este proyecto. Lamentablemente aspiraba muchísimo más. Vengo y provengo de esto, que es una provincia productora de petróleo y de gas, 40 años trabajando en esta actividad y tenía muchísimas expectativas. Realmente no están cubiertas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Pablo González, de la provincia de Santa Cruz. Gracias, presidente. Bueno, primero voy a aclarar que no viene ningún conflicto en la provincia de Santa Cruz. No viene ningún conflicto en la provincia de Santa Cruz. Más allá que haya algunos que generen ciertas reuniones tratando de potenciar esos conflictos. Es más, en el día de mañana, la presidenta de la Nación va a estar en la ciudad de Las Heras, ciudad petrolera, y acompañada por una dirigencia sindical joven, producto de una gran renovación, va a hacer un acto en la localidad de Las Heras donde el principal emprendimiento es el petróleo y la gente va a acompañar al presidente. Usted mismo estuvo hace poco con nosotros en un equipo de perforación en Las Heras y dígame qué vio. Dígame qué vio. Vio trabajo, vio gente que está contenta por trabajar, vio gente que se sacrifica. Hablamos con el gremio. Estaba la gente del sindicato, es decir, no va a haber ningún conflicto en Las Heras. Yo soy de Santa Cruz, voy siempre a Las Heras, no va a haber ningún conflicto en Las Heras. Insisto, tenemos una dirigencia sindical que está con los trabajadores, que viene fruto de una renovación, que sí que tiene problemas, que sí que discute con nosotros los problemas, pero no va a plantear ningún conflicto de esas dimensiones. La prueba la vamos a tener mañana. Cuando nuestra presidenta esté en Las Heras, la dirigencia sindical de Santa Cruz del petróleo va a estar con ella. Eso, digamos, para empezar. Se han dicho muchas cosas, a uno le va cambiando un poco lo que tenía pensado decir, con el tema de la desconfianza en las inversiones. La desconfianza en las inversiones, digamos, este fantasma que se quiere asusar de que no van a venir inversiones. Mire, el petróleo fue descubierto en Argentina el 13 de diciembre de 1907. Al otro día, Victorino de la Plaza tuvo que emitir un decreto porque el Código de Minería vigente de 1875 permitía la inversión privada, decía que exclusivamente la inversión podía ser privada, porque en aquella época absolutamente todos los territorios anexos a ese descubrimiento ya habían sido ocupados por privados. Hace más de 100 años, empresas como la Standard Oil venían a invertir en la Argentina. Mire si no van a venir a invertir. Mire si se van a preocupar porque haya cual o tal indicador económico para no venir a invertir. Lo que hay que hacer es estar preparado para eso. Y esta ley forma parte de una estrategia energética que se ha dado a la Argentina, que se está preparando para lo que se viene. Por eso es una lástima que no esté, pero decía el presidente del bloque radical que no había plan estratégico, criticaba la ley corta, pero a su vez reivindicaba que la había votado, en una gran contradicción, absoluta contradicción. Decía que esa porción de vaca muerta vale hoy 5.000 millones de dólares. 5.000, número redondo, 5.000 millones de dólares. Los mismos que cuando se votó el acuerdo con Repsol dijeron que estábamos vaciando la Argentina y estábamos entregando la Argentina, porque pagamos 5.000 millones de dólares por el 50%. Dicen ahora que vale 5.000 millones de dólares solamente una porción de vaca muerta. Fíjese qué contradicción. Fíjese qué contradicción. 18 votos negativos y 8 abstenciones, y el bloque oficialista más sus aliados votaron a favor. Votaron en contra. Ahora dicen que vale lo mismo, digamos que nosotros pagamos una porción ínfima de lo que significa YPF. Mire qué contradicción. Sí hay plan estratégico, claro que hay plan estratégico. Acá se dieron números en los plenarios que nadie se ocupó de contradecirlos. El pico de potencia aumentó un 70%, alcanzando los 24.034 megavatios. En los hogares se hizo del 143% y la demanda anual se incrementó un 53%. En el caso del gas, la demanda aumentó 35%, mientras la demanda anual lo hizo un 54%. No hay plan energético, se dijo. Este gobierno construyó 5.500 kilómetros de línea de alta tensión que anillaron el sistema eléctrico, conectando a 10 provincias, incluyendo la región de Cuyo, de Mendoza, el noreste, el este y la Patagonia, que estaban aisladas. Incorporó 9.000 megavatios, incluyendo Yacyretá, la central nuclear, Néstor Kirchner, Atucha. Construyó 2.900 kilómetros de gasoducto, incluyendo segundo cruce Estrecho Magallanes y el gasoducto de Juana Zurduy, etcétera, 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 y todas las cosas que se dijeron en el plenario de la comisión. Es una estrategia
energética. En el sector hidrocarburífero, después de la privatización de 1992, hay 5 momentos para resaltar. Obviamente el primero es la reforma constitucional del año 94. Y si la ley corta dice lo que dice, es porque lo dice la Constitución. Lo que pasa es que el primero que hizo operativo la Constitución fue el presidente Néstor Kirchner 12 años después. Mientras tanto hubo gobiernos de todos los colores políticos que no hicieron absolutamente nada. Nada hicieron, nada. Que hay que hacerse el cargo también, y yo no pretendo hacer un revisionismo histórico de esto, pero tengo que decir que cuando estuvieron en el gobierno no hicieron nada. Uno de los que vino a exponer fue, por ejemplo, el ingeniero Montamat, que dijo que era reformista. No hizo nada. Cuando fue secretario de Energía no hizo nada. Es más, yo era subsecretario de Recursos Tributarios en esa época y nosotros los trabajadores petroleros teníamos con bolsa de comida. Con bolsa de comida los teníamos. Había caído el barril, la presa internacional y no había trabajo. Digamos, los reformistas hubieran reformado algo de eso para que ganen más o menos los que tendrían que estar o lo que están ganando ahora, cuando hay, insisto, muchas cosas para discutir. O sea, los que no hicieron nada, absolutamente nada, nos vienen a decir nosotros que no tenemos plan estratégico. El segundo momento, entonces, la ley corta. Hay que decirlo con todas las letras. Quien la hizo operativa y la impulsó, a pesar que acá se votó por unanimidad, fue el presidente Néstor Kirchner. El otro momento importante de esta política energética es la sanción de la ley 26741 que declara de interés público nacional como objeto prioritario de la República Argentina el autoabastecimiento de hidrocarburos y es propia el 51% de YPF. Sentido federal, es propia el 51%, de ese 51, el 51 corresponde al Estado Nacional y el 49 a las provincias. Por eso estamos defendiendo YPF, digamos, porque ahora las provincias son parte de YPF. Es decir que un 24.9 corresponde a las provincias petroleras y el 26.3 al Estado Nacional. El otro momento es el que decía recién, el acuerdo con Repsol. Hagamos memoria. Se decía de una candidata a presidente actual de UNEN, se decía que, o lo hizo, no sé, que no iba a denunciar a nosotros por infames traidores a la patria por la entrega, digamos, del patrimonio argentino por haber votado el acuerdo con Repsol. ¿Cuánto vale Repsol? ¿Cuánto valía Repsol ahora? ¿Cuánto valdrá a futuro? Si tomamos el criterio bursátil, la acción que valía $22 hoy, o sea ayer, valía 33.72. Creció un tercio la acción de YPF. Ese acuerdo que se pagó con bonos Discount, con Bonar 24, con los bonos X, con una tasa del 8.75, insisto, 5.000 millones de dólares por el 50% de YPF, fue absurdamente criticado cuando hoy los números, y para lo que ahora nos estamos preparando en función de esta ley, nos están diciendo que las provincias del Estado Nacional tienen que estar preparados para lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Y yo voy a dar algunos números, digamos que son producto de estudios que se han hecho, de publicaciones que se han hecho y de propias declaraciones de autoridades energéticas de otros países. Hace poco vino, a los que les gusta Estados Unidos, hace poco vino el subsecretario de Energía de los Estados Unidos en el mes de mayo y dijo que Argentina tenía reservas de gas en función de los yacimientos no convencionales para 400 años. Es decir, no es descabellado que nosotros estemos considerando qué valor tienen esas reservas de gas, de shale gas, que ubica la Argentina segunda en el mundo, y de petróleo, de shale oil, que lo ubican cuarta en el mundo. Si se toma el 25% solamente de esas reservas, estaríamos cuantificando las mismas en 1.6 billones de dólares. 1.6 billones de dólares. Contra los 5.000 millones de dólares que eran la entrega. Digamos, cuando nosotros votamos el acuerdo con Repsol y ellos lo votaron en contra, era la entrega. Supongamos que no sean 1.6 billones de dólares, que es 3 veces y media el PBI de la Argentina. Supongamos que sea el 10% de eso. Supongamos que sea el 1% de eso. Solamente ese 1% alcanza para satisfacer la demanda de la Argentina y volver al autoabastecimiento. Digamos, son números que figuran en las revistas de energía de absolutamente todo el mundo. No son un delirio nuestro. No es que estamos delirando, que pecamos de optimismo. Es lo que se viene. Es para lo cual las provincias, la nación, tienen que estar preparadas para defender el patrimonio nacional. E insistir nosotros con convicción de defender
esta ley como defendimos el acuerdo con Repsol, de lo cual hoy creo que nadie se anima a criticar. Entonces, las preguntas que hacía el gobernador de Neuquén. El gobernador de Neuquén vino, dijo que nadie los presionó, dijo que sí que hubo una discusión que fue acalorada, que cuando se le pregunta por la ley dice, él rememora a Napoleón con el código francés y las dos preguntas que Napoleón se hacía, ¿es necesaria la norma? ¿Es justa la norma? Entonces él decía, ¿sí? Está bien. Y él decía, sí, claro que tal vez las provincias podríamos haber aspirado a un punto más de regalías. Tal vez sí las provincias podríamos haber aspirado a un poco más de canon. Pero lo cierto es que teníamos que articular y prepararnos para esto que estoy explicando yo, que es lo que se viene, que es la discusión energética en la Argentina. ¿Sabe cuánto tiene, según la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos, Argentina en reserva de shale gas? 802 trillones de pies cúbicos. 1 trillón de pies cúbicos equivale a un cuadrillón de BTU. De esos 802 trillones de pies cúbicos, 273 son de Vaca Muerta, 130 son de Los Molles, después el resto lo tiene Inoceramus en la cuenca austral de Santa Cruz, 86 lo tiene el Pozo 129D, que está en la cuenca del Golfo San Jorge, entre Santa Cruz y Chubut, y 3 en la cuenca del Chaco Paranaense. Esos 802 TCF, comparémoslo con las reservas de gas, las mayores reservas de gas que tiene el país, que son lo de Loma La Lata, que tiene 10.8 TCF, es decir, 802 trillones contra 10, que son las reservas actuales. En petróleo estamos también con importantes reservas y también con la necesidad de articular políticas claras, uniformes en materia energética en el país. Reitero, el acuerdo con Repsol, lo vuelvo a decir, el acuerdo con Repsol, en el balance, yo lo dije en el momento que me tocó intervenir, Vaca Muerta valía 0. En el balance de YPF, Vaca Muerta valía 0. Fíjense la significación que tiene Vaca Muerta. 30.000 kilómetros cuadrados, de los cuales YPF tiene 12.000 kilómetros cuadrados, de los cuales se firmó un convenio con Chevron de 300 kilómetros cuadrados, de los cuales Chevron invirtió 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares en ese lote, comparados con los 5.000 millones de dólares que pagamos nosotros, todos los argentinos. Creo que es una buena decisión por el 50% de YPF. ¿Qué reservas tiene la Argentina en materia de shale oil, según publicaciones serias? Solo en Vaca Muerta, 1.6 billones de dólares, es decir, 16.200 millones de barriles de crudo contra reservas de 3.942 barriles de crudo. Ahora, sí, está bien, se puede discutir estos números, se puede hablar del punto 76 millones que vale cada pozo, del factor de recuperación, de los 168 pozos que se hicieron y de los que se tienen que hacer. Pero digo, con esta magnitud de reservas, esta ley viene a cerrar esa política energética de la que hablaba hoy, después del 92 la reforma, después la ley corta, después la expropiación de YPF, después el acuerdo con Repsol y después de esta ley, en virtud del cual los gobernadores convienen y se preparan para lo que se viene. Yo creo que hay discusiones que la verdad que son difíciles ahora de poder responder. Estamos todos de acuerdo con los pueblos originarios. Estamos todos en contra de la contaminación. Estamos todos a favor que se aplique, por lo menos ahora, la ley 2567 que establece los presupuestos mínimos. Estamos todos de acuerdo. Lo que no podemos ahora es venir a plantear que tendríamos que pensar en un desarrollo económico del país basado solamente en la cuestión agrícola. Es decir, yo, la verdad, o que vamos a presurizar peras para producir combustible con el nivel de crecimiento que ha tenido la Argentina en el consumo. Lo que tenemos que hacer es compatibilizar estas actividades respetando el medio ambiente y pensando en el crecimiento. Si no, el país no va a seguir creciendo, no va a seguir creciendo. Y digo de paso, digamos, los pueblos aborígenes fueron atacados por los dueños de la tierra y fueron atacados por los que establecían explotaciones agrícolas ganaderas. En nuestra provincia, más allá de la matanza de los obreros patagónicos del año 21, donde había un gobierno democrático, pero más allá de la matanza
de los obreros patagónicos del año 21, los que mataban a los indígenas eran los dueños de las tierras. Eran los que hacían actividades agrícolas y como decían que los indios se comían las ovejas, contrataban gente para que los mate a cambio de orejas. Es decir, digamos, me parece que es una discusión de hace 100 años esa. Nosotros estamos apoyando una ley que se viene a preparar a esto que decía yo que se viene, a estos números que yo decía que se vienen, digamos, y no es cierto que Galucho dijo que esta era una ley para YPF. Cuando le preguntaron concretamente a Galucho si era una ley para YPF, dijo que esta es una ley para la Argentina. Esta es una ley para la Argentina, dijo. Esta es una ley para la Argentina. Entonces, en resumen, ha habido un trabajo de 5 meses entre los gobernadores. Ha habido discusiones que han sido seguramente acaloradas. Se ha llegado a un consenso. Se está buscando una norma que sea uniforme, preparándose para lo que se viene a la Argentina, que es esta discusión que nos ubica a nosotros, con un potencial energético increíble, donde estamos posicionados segundos en reserva de shale gas y cuartos en reserva de shale oil en el mundo, y guarda con lo que decía Fuentes, y guarda con lo que decía el senador Fuentes, digamos, tomémoslo con seriedad, porque no es lo mismo un país endeudado, con estas reservas que un país con 400.000 millones de dólares de deuda y con estas reservas. Digamos, las cosas no pasan porque sí. Tengamos cuidado con las cosas que hacemos. Elaboremos y aprobemos una norma que se prepara para lo que se viene en la Argentina, que es esta discusión, gracias a Dios, del crecimiento y no de reparto de las bolsas de comida que teníamos que repartir cuando el secretario de Energía, de las viudas de la Secretaría de Energía, nos vino a decir que era reformista. Gracias, presidente.